Buenas chicos, ¿cómo están? Les traemos otra clase de Elliott Spice, esta vez hablando un poco de circuitos de tensión y corriente alterna y el uso de impedancias complejas. Si bien este no es un video de teoría, me gustaría hacer un mini repaso de cómo llegamos a lo que serían las impedancias complejas y para qué sirven. Bueno, miremos un segundo este circuito. Supongamos que le aplicamos una tensión alterna arbitraria a este capacitor, la tensión teniendo una amplitud A y una frecuencia angular omega. Recuerden que la frecuencia, normalmente hablamos de F, y esta es la expresión de la frecuencia angular. Pero bueno, si vamos a la ecuación característica del capacitor, podemos simplemente derivar esta función en el tiempo y llegamos a esta expresión que podemos acomodar justamente para que tengamos ambas funciones en coseno y podamos ver la diferencia de fase. En este caso, la corriente del capacitor va a estar desfasada 90 grados respecto a la tensión. Esto está bueno, digamos, sirve para circuitos básicos, se puede resolver así, pero una vez empiezan a aparecer más componentes dentro de un circuito, empieza a complicarse la verdad el asunto. Entonces buscamos algún otro método que nos facilite las cuentas. Lo que podría ser usar números complejos. Bueno, digamos que BC es la parte real de esta exponencial compleja. Si conocen la ecuación de Euler, saben que esta exponencial se puede descomponer en coseno y seno imaginario. Y bueno, si hacemos operaciones usando esta expresión o asumimos que la tensión que en realidad estamos usando es esta, podemos hacer operaciones para sacar corriente de distintas tensiones y al final, cuando queramos volver a la parte estrictamente real, simplemente usamos la parte real de nuestro resultado. Así que si lo hacemos así el ejercicio, si resolvemos la corriente del capacitor de esta forma, bueno, eh, derivamos ahora esta expresión y por lo que podemos ver, del exponencial va a salir j omega que se multiplica y fijémonos que acá está la expresión de BC. Y otra cosa, j, que es otro número complejo, lo podemos hacer por Euler y llegamos a que j es igual a la exponencial de j por 90 grados o pi sobre 2. Y bueno, nos queda esta expresión de la corriente del capacitor y haciendo un poquito de álgebra podemos recuperar la parte real de toda esta expresión que tengo acá y volvimos al resultado anterior. Así que bueno, vimos que usar complejos sirve para resolver estos ejercicios. Y acá viene la parte interesante, la que nos compete más. Es, digamos, bueno, ¿qué tal si en vez de tener el capacitor en un circuito alterna, lo reemplazo por una impedancia? Que sería parecido el mismo concepto a una resistencia, solo que no le vamos a decir resistencia, porque justamente la resistencia no tiene diferencia de fase entre su tensión y corriente. Pero bueno, vayamos al capacitor. Lo reemplazamos por la impedancia que se va a calcular justamente de BC sobre IC. Y si recuerdan estas expresiones, vemos que la impedancia nos va a quedar 1 sobre J omega C. Podemos pasar el J acá arriba, eh, haciendo un poquito de álgebra de números imaginarios. Y también podemos usar fasores si queremos, que básicamente conservamos el, la amplitud, digamos, del valor que teníamos y la diferencia de fase la pasamos a esto que llamamos fasor. Acá vemos las propiedades de los fasores, cómo se usan sus operaciones matemáticas y vemos que son muy útiles para multiplicaciones y divisiones, que suele pasar mucho cuando estamos trabajando con circuitos que tenemos que estar dividiendo corrientes, tensiones. Pues bueno, la gracia de todo esto es básicamente que componentes como capacitores e inductores los podemos pasar a impedancias y los circuitos se resuelven muy parecidos a como se resolvería cualquier circuito de continua, solo que bueno, hay que tener en cuenta que ya no estamos trabajando con números reales, estamos trabajando con complejos. Así que nada, eso es para el capacitor y acá si quieren
se puede hacer la misma demostración para el inductor. ¿Qué pasa si queremos simular nuestros ejercicios, pero nos pasa que nos tiran directamente las impedancias complejas? No sabemos cuánto es la inductancia del capacitor, no tenemos idea de la frecuencia. Bueno, en este caso sí, pero imaginemos que no estuviera. ¿Cómo simulamos esto entonces? Y para eso está este ejemplo del Spice que les dejamos. Como pueden ver, la fuente de tensión se la coloca, se va a Advanced y a Seno. Y acá, bueno, DC Offset ya lo habíamos hablado en otro video, la amplitud. Y bueno, justamente la gracia de este ejemplo es que podemos usar parámetros para definir las impedancias complejas, sin necesidad de tener los valores de capacitancia e inducción. Porque simplemente tenemos que venir acá a definir nuestra frecuencia, usamos la ecuación de omega, como habíamos dicho, y justamente como sabemos que la impedancia compleja va a ser J omega por L, bueno, la L simplemente podemos hacer, reemplazar su valor de inductancia por eh, el módulo que queríamos, dividido omega, y la misma idea para el capacitor con la sutil diferencia que es la división. En cuanto a la simulación, un sutil detalle, fíjense que el stop time también lo podemos usar, lo podemos generar con parámetros. Y esto lo que estamos haciendo es dándole el stop time 10 periodos de nuestra función. Un detalle importante, imaginémonos ahora que lo llevamos a solo un periodo y simulamos. Acá tenemos nuestra senoidal, las tensiones. Fíjense un detalle, a pesar de que estamos con alterna, esto estaba apagado antes y como tenemos capacitores e inductancias, sigue teniendo esto un transitorio. Entonces, si yo solo me fijara en este primer valor en solo un periodo, estaría tomándolo mal, porque si vamos a 10 periodos, como dice el ejemplo, ven que la tensión no se había establecido todavía. Esto es algo para considerar, o otra cosa que podemos hacer en las simulaciones, digo que el stop time es 10, pero eh, le pongo una condición de que arranque la simulación, eh, mejor dicho, que me muestre la simulación después de haber pasado un tiempo, por ejemplo, 5 periodos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el gráfico? Vamos a ver a partir del quinto periodo en adelante. Y acá, como ven, ya no hay transitorio. Y lo último en este video que quería ver es cómo medir la diferencia de fase. Bueno, recordemos una cosa. Recordemos que en los parámetros pusimos que la frecuencia es 100. Les va a aparecer 0,1K, que es lo mismo. Y acá nos documenta Pablo lo que podemos hacer para cambiar la simulación. Léanlo tranquilos, yo voy a copiar esto simplemente, le voy a dar a correr simulación y yendo al eje horizontal voy a darle clic derecho y en Quantity Plotted voy a pegar la expresión cambiando la frecuencia manualmente, que la frecuencia era 100. Ahora dentro de la simulación yo me puse a medir la tensión de del inductor y su corriente. ¿Qué puedo hacer para medir la diferencia de fase? Llevo los cursores a los máximos más cercanos. Acá podemos ver, este es el máximo de tensión y este es el máximo de corriente más cercano. Llevamos los dos cursores a ese punto y nos fijamos acá en la diferencia horizontal de los cursores. Vemos la diferencia de fase. Esto va a depender de cuál estemos tomando primero, justamente ya que los fasores se restan. Y bueno, qué tan precisa va a ser la medición va a depender de el time step de la simulación que tenemos acá, entre, bueno, donde pongan ustedes el cursor. Pero bueno, está bueno como para tener un valor dentro de todo bien aproximado. Así que bueno, eso es el video, mucha información, así que espero que se entienda. Cualquier pregunta, ya saben a quién preguntar. Así que con eso los dejo por hoy.